1569, un joven litógrafo burgalés llegó a Vitoria, una ciudad entonces de apenas 20.000 habitantes, para hacerse cargo del negocio de su cuñado, una tienda y un taller de impresión situados en unos bajos de la Plaza Nueva. Partiendo de cero a fuerza de trabajo y de tesón, aquel humilde impresor se convertiría en pocos años en un relevante emprendedor dentro de las artes gráficas. Fue así como en los convulsos años del Sexenio Democrático comenzó una de las aventuras empresariales más notables en la historia de Vitoria, que durante más de un siglo llevaría el nombre de la ciudad impreso en los oros, copas, espadas y bastos de sus juegos de cartas, vendidos por millones de ejemplares en todo el mundo. Hablamos obviamente de Heraclio Fournier. Por extraño que parezca, no existía hasta el momento una investigación sobre esta legendaria saga de industriales ni sobre la historia de esta firma naipera. El vacío lo ha llenado nuestra invitada hoy en la sección de Eusko Ikaskuntza. ¿Qué tal, Juan Aguirre? Gabón. Gabón, Eva, sí que es extraño, como dices, que no existiera, había trabajos parciales, pero que no existiera una investigación elaborada así a fondo como la que ha realizado y además de manera muy brillante nuestra invitada. Y sobre este trabajo, sobre este libro, puesto que de un libro se trata que se titula Los Fournier, la aventura de los naipes, publicado por Sans Soleil de Vitoria-Gasteiz, vamos a charlar con ella, con Paz Larrumbide. Gabón, Paz. Gabón. Hola, Gabón. Madrileña de nacimiento, pero vitoriana de elección, así es como ella misma se define. Paz fue la primera mujer arquitecto colegiada en Álava. Sí. Es también licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Pública Vasca. Tuvo responsabilidades en el gobierno vasco como directora de Arquitectura en los años 1980-90 y como viceconsejera de Vivienda entre 2009 y 2013. Ya antes de este libro del que vamos a hablar hoy, publicó exactamente el año 2020 La forja de una identidad, Araya, pasado y presente, un libro sobre la primera siderurgia alavesa que fue editado por su Diputación Foral. Vamos a hablar sobre los Fournier, la aventura de los naipes, que, como digo, Paz, es un excelente trabajo de investigación muy documentado que aborda aspectos sociales, económicos, políticos, también técnicos relativos al mundo de las artes gráficas, siempre con el trasfondo, con el escenario permanente de la historia de Vitoria. ¿Qué le llevó a Paz a acometer este ambicioso estudio? Bueno, pues cuando vienen amigos de fuera de Vitoria a verme, solo acostumbro a llevarlos al Museo de Naipes de Álava, que es un museo único. Hasta hace poco era el mejor del mundo. Espero que siga siéndolo. Y muchas veces me hacían preguntas que yo no sabía contestar. Entonces, un día, pues así por las buenas, me decidí ir a la biblioteca del propio museo y preguntar a ver qué historia había de los Fournier y de las fábricas y cómo del proceso de los naipes que había escrito. Y me encontré con que no había una única historia, que había un montón, decenas de historias pequeñitas, de diferentes relatos de las cartas de la fábrica en un momento, de otra fábrica en otro momento y de la propia familia, pero no había una historia única y sobre todo documentada. Y entonces había contradicciones entre fechas de inicio de la industria, de cuándo llegó Fournier, incluso del origen de los naipes. Había muchas versiones que se contradecían unas con otras. Y entonces pues me decidí a investigar yo por mi cuenta qué había y poner un poco orden en todo aquello y me encontré con una documentación interesantísima, porque acababan de depositar el Fondo Fournier en el archivo de la Diputación y entonces empecé a abrir y a encontrar cosas muy interesantes de la ciudad, de la industria, de la familia y me puse a ello. 3 años metida allí en el archivo. Vaya. Con toda la pandemia. ¿Cuáles son los orígenes familiares del fundador de la dinastía de Heraclio Fournier? Pues aquí había varias versiones, porque venían a decir unos que venían de un general de Napoleón, otros de un litógrafo de Limoges, otros de otra familia que tenían en relación también con la litografía de París, ¿qué tal? Bueno, todo mentira. El primer Fournier que viene a Burgos, viene a finales del siglo XVIII
y es un panadero que además es analfabeto, porque en su testamento tiene que ir otro a firmar porque él no sabe. Entonces estaba claro. Este hombre panadero tiene un montón de hijos y uno de ellos continúa con la panadería, que será el padre de 11 hijos, de los cuales el más pequeño es Heraclio. Entonces, la pregunta es cómo de esta familia de panaderos de repente les entra este interés por la litografía, porque en Burgos los hermanos de Heraclio empezaron a producir barajas. Y esto fue debido a que vino otro francés, un tal Lorenzo Lacau o Lacau, no sé cómo lo llamaría, y se casó con la hermana mayor de Heraclio, y este sí era litógrafo. Entonces puso su litografía en Burgos y se llevó a sus cuñados, que eran muy jovencillos entonces, a aprender el oficio allí. Claro, les interesó muchísimo más que la panadería. Y entonces Heraclio tendría 3 años o por ahí, era muy chiquitillo. Y Heraclio no se incluyó en ese grupo de hermanos que formaron luego una sociedad y luego crearon la imprenta a su nombre. Cuando, llegado un momento, el francés Lacau, se vino a Vitoria y puso su imprenta aquí, exactamente donde hoy está, hoy, hasta hace unos días que cerró, la papelería del Globo, que todo el mundo conoce, en la Plaza Nueva, o Plaza España, o Plaza de la Constitución, depende de la fecha, y estaba instalado allí y vivía encima. Entonces, hacia finales de los 60, decide que se va a Valladolid, el francés. Y claro, tiene montado aquí su negocio. Se lo ofrece a Heraclio, que entonces tenía 18 o 19 años. Heraclio se viene él solo para ver si es capaz de sacar eso adelante, y cuando ve que sí, se vuelve a Burgos, se casa con su novia, tenía 20 años recién cumplidos, se vuelve a Burgos, se casa con su novia y firman el traspaso en 1870 y se vienen a Vitoria. Y ahí empieza. No a producir cartas, aunque ese era su sueño. Él tenía en la cabeza metido que quería producir cartas en serie, suministrar a todos los casinos del mundo y ser el mejor en España. Y la verdad es que le costó, pero lo consiguió. Y también ha habido una controversia, Paz, sobre la fecha de la primera carta, ¿verdad? Es curioso porque en todas partes, incluso en la documentación que hay en el Fondo Alfaro, se habla de que empieza en 1870. Tenían esa fecha, pero su nieto, Félix Alfaro, que es el que le sustituye a él en la fábrica cuando muere, en uno de sus viajes a París, solía visitar a los anticuarios y se encontró una baraja que ponía el nombre de su abuelo, Vitoria, y 1868. Y entonces dijo, claro, si ya hizo esta baraja con el nombre de Vitoria y esta fecha, pues es que empezó antes. Y entonces cambió todas las fechas que pudo cambiar en la historia de la familia Félix, ¿no? Y incluso sacaron un montón de barajas que en la caja ponía desde 1868. Claro, cuando entre los protocolos notariales y los datos que había en el Fondo Alfaro, veo un documento en el que solicita la inscripción en el registro mercantil, que estaba inscrito antes en lo que fuera anterior del registro, desde diciembre del 69, como comerciante de la tienda del escritorio, le llamaban, y desde 1878 como fabricante de cartas, pues estaba claro que en el 68 ni estaba en Vitoria, o si estaba estaría de visita, ni pudo producirlas. Entonces yo creo que esa baraja tuvo que ser un ensayo o un entretenimiento suyo de jovencito. Además era una baraja muy torpe, con un diseño, con un dibujo torpe, con las letras inclinadas para un sitio y para otro, desiguales.
con las figuras que se ponían encima de las letras y las tapaban parte, en fin, que este hombre era una persona súper meticulosa, muy perfeccionista en todo lo que hacía, y eso no podía ser producto de su fábrica. Con lo cual, para mí empieza, y para él, puesto que así se inscribió en el registro, como fabricante de naipes en el 78. Uh-huh. 1878, que además es el año en que introduce la máquina de vapor para mover sus prensas. Y es la primera máquina que se instala en Vitoria para la industria, aplicada a la industria. Uh-huh. En 1878 es reconocida la calidad de la baraja de Heraclio Fournier en la Exposición Universal de París. Entonces ya comienza a hacerse una posición dominante en el mercado nacional y también internacional. ¿Qué diferenciaba a los naipes vitorianos de sus competidores? Bueno, él quería, por supuesto, superar a sus hermanos y además distinguirse del modelo catalán, del modelo de Cádiz, que era el que se exportaba, y en Madrid también se hacían cosas que las imprimían en Málaga. Quería distinguirse de eso. Entonces le parecía muy importante que la baraja fuera segura, porque claro, se jugaba mucho dinero en los casinos. Entonces los reversos, los respaldos de las cartas, tenían que ser perfectos, todos exactamente iguales, con un dibujo muy uniforme que no permitiera distinguir una carta de otra. Luego, tenían que ser resbalar bien, que fueran duraderos y además que se pudieran limpiar. Y esto lo consigue con un barniz patente de ellos, que lo tienen además y creo que siguen todavía hoy en un búnker, o sea, inaccesible, y la llave la deben de tener varios a la vez. Y con ese barniz consiguen que luego se les pueda pasar un paño húmedo y se limpien, con lo cual esto gusta mucho. Y además tenía que tener un diseño atractivo. Y entonces le encarga al director de la Escuela de Artes y Oficios, entonces era la Academia de Dibujo, o de Bellas Artes, porque ha tenido varios nombres, le encarga el diseño. Y este señor, Saubourier, que se llamaba, que también de origen francés, era el director, hace el diseño, y entre sus alumnos tenía a Díaz Olano, que luego será un pintor de renombre, por lo menos aquí en Vitoria, y que dicen que hizo los caballos. Y con este diseño es con el que fue a París y ganó la medalla de bronce. Su primera medalla de bronce en París, porque luego 10 años después va otra vez y entonces ya va en plan, bueno, lujo, porque va con una baraja de 12 colores, que entonces nadie hacía barajas de 12 colores, todas eran de 4, porque era complicado, porque cada color necesitaba una piedra, o sea, la litografía es el dibujo en piedra. En la piedra se daban los colores y tenían que hacer el mismo dibujo en 4 piedras iguales, exactamente igual, y cada piedra se pasaba por una prensa con un color. Entonces, de 12 colores quiere decirse que en vez de 4 piedras eran 12, con lo cual encarecía un montón, pero el resultado, la verdad es que es una baraja maravillosa. Con esto vuelven a dar el tercer premio. Y bueno, él es cuando había estrenado ese año, había inaugurado su nueva fábrica, que todavía se mantiene hoy como edificio de viviendas, pero vamos, se mantiene en el centro de Vitoria, y lo que hace es, parece que es en el 4 de Oros, pone el dibujo de su fábrica nueva. Cuando le dan los premios y todo eso, entonces vuelve y se hace un dibujo de su cara en el As de Oros. Y entonces es una tarjeta de visita magnífica, vamos. Tiene la baraja del fundador. Estupenda carta de visita. Luego, la plantilla de la empresa Paz estaba conformada básicamente de personal femenino. Tanto Fournier como luego su nieto, que se lo inculcó bien a toda la familia, era el típico empresario de aquellos años, muy patriarcal y muy preocupado por el bienestar de sus trabajadores, y esto lo aplica a fondo en su empresa. Y entonces a las mujeres les aconseja, llega a ser el 75% de la plantilla, cuando eran más de 700, casi llegando a 1000.
Bueno, les aconsejaba en todo, en su vida, no les dejaba ir a bailar al Parque de la Florida, que había baile los domingos, no les dejaba ir a bailar el agarrao. Ellas decían que les daba igual, claro, bailaban lo que les diera la gana. Pero vamos, que se metía en la vida de todos, les aconsejaban cuando había que vacunarse, qué había que hacer, cómo tenían que vestirse, como era todo muy moral, muy patriarcal, tenían estampitas en las mesas de trabajo, pero la verdad es que las protegía. De hecho, tuvo un percance con una trabajadora que se enganchó con una máquina, perdió una pierna, murió. Y entonces este hombre, Heraclio Fournier, se quedó muy traumatizado y de ahí arrancó la primera mutua para los trabajadores que se hizo en Vitoria, o en Álava posiblemente también, sería la primera. Y desde entonces pues hubo un equipo médico que cuidaba desde que entraban, les hacían un reconocimiento a los trabajadores, desde que entraban a trabajar y luego todos los años. Con la generación de los Alfaro Fournier, nietos de Heraclio, la firma se abrió a los mercados internacionales y no solo con naipes, sino con impresión de sellos y artes gráficas de alta calidad. ¿Este fue el periodo de mayor esplendor? Pues sí, probablemente. Con los sellos empieza en la guerra, porque en la guerra civil nuestra, en el 36, porque claro, el trabajo, la demanda baja, se quedan con las máquinas medio paradas y entonces el nieto, que era el que estaba entonces ya, Félix Alfaro, pues decide que hay que hacer algo. Y entonces lo que encuentra es el hacer sellos para los ayuntamientos, y luego sellos para Franco. Los primeros sellos, que eso sí que era una tarjeta de visita, porque era poner la cara de un señor que no le conocía a nadie en todas las cartas que se mandaban. Y entonces los primeros sellos se hicieron en Vitoria, bueno, los primeros y muchos más. Y eso de los sellos se mantuvo. Y en la guerra también otra cosa curiosa es que como tenían las máquinas a medio rendimiento, pues se le ocurrió hacer copia de los planos y ofrecerles al ejército planos de toda España, porque claro, los planos los tenía el ejército republicano. Ellos no estaban organizados para eso. Entonces todos los planos del ejército sublevado y de los italianos que vinieron a ayudar se hacían en Fournier. ¿Qué pasó con esto? Pues que estaban muy agradecidos, aparte de que bueno, daba mucho dinero a la Cruz Roja y mandaba cartas a los soldados para que se entretuvieran y todo eso. Y él guarda todas, Félix Alfaro guardaba todo, y hay cartas de agradecimientos muy curiosas. Y bueno, tuvo su recompensa porque le nombraron, que también era merecido, la empresa modelo de España, pero era merecido, digo, porque tenía muchas cosas sociales cuando lo de la seguridad social no se conocía. Y bueno, le nombraron también procurador en Cortes, representante por el sector del papel, y bueno, tuvo sus recompensas. Bueno, incluso al acabar el franquismo, Paz, que precisamente estos días se está reproduciendo con motivo de los 50 aniversario, el primer retrato oficial de los reyes de España, de Juan Carlos de Borbón y Sofía. Ese retrato, que lo vamos a ver en los próximos días abundantemente, se hizo en Heraclio Fournier, ¿verdad? En la fábrica de los Fournier. La verdad es que cuando empezaron a mitad de los 40, Félix Alfaro encontró a un antiguo conocido en Madrid que hacía muchos años que no le veía y le contó sus experiencias en Francia con la impresión. Entonces le animó a comprar Editorial Magisterio y a raíz de eso empezaron a imprimir ellos y a comprar las mejores máquinas y tal, a traerlas a Vitoria y a dedicarse a la impresión. Y bueno, le buscaban del Museo del Prado, de todo, porque hacían unas reproducciones fantásticas. Casi llegan a imprimir papel moneda. Lo tuvieron contratado y montaron el edificio, se empezó a construir, donde está, luego se queda para fábrica de la moneda. Traen las máquinas, importan todo y tenían el contrato. Lo que pasa es que de repente, pues no sé qué, alguien se le ocurrió que se lo tenía que hacer la empresa de moneda y timbre
y les rescindieron el contrato y les indemnizaron y los mandaron a casa. Y allí se quedó toda la maquinaria. O sea, el origen de toda esta moneda es con lo que compraron ellos. Bueno, y en 1995 Paz, tras 123 años de actividad, se disuelve la matriz, Heraclio Fournier Sociedad Anónima. ¿Por qué razones? ¿Cómo fue este declive y este desenlace final? Bueno, ellos dicen, Félix Alfaro dice que desde la crisis del petróleo en los años 70, en el 73, aquí llegó algo más tarde, desde entonces ya empezó el declive. Yo creo que es que, claro, había muchas alternativas al ocio como para dedicarse a las cartas solo. Y los libros, pues bueno, seguían, pero no llegaron a ser una gran producción. Era muy selectiva. Y bueno, y pasó como pasa en tantísimas empresas, que es que inicia un señor, el factotum, el Heraclio Fournier, pasa luego a la siguiente generación, que en este caso son dos, porque Fournier tiene hijas, y entonces pasa al nieto, y él lo extiende por extiende la producción en cuanto a número de actividades, pero además lo extiende por todo el mundo, porque se exporta a casinos de todos los 5 continentes. Pero cuando este señor es mayor y se mueren las propietarias originarias, que son su madre y sus tías, y su abuela también, claro, se mueren y empiezan a repartir las herencias entre los hijos, es decir, los bisnietos de Heraclio Fournier, y se acaba difuminando el objetivo principal y ya no interesaba más que nada ir a la Asamblea Universal de año para ver lo que le tocaba a cada uno. Empezaba la informática y había que invertir y no estaban por la labor, y entonces deciden venderla. Encuentran unos americanos que les compran el 51%, pero estos se dedicaban solo al juego, y del 51 pasan al 84 en 4 días. Y entonces se queda la familia de una forma simbólica con un 84, no 86, con un 14% se quedan. Y eso fue el principio del fin. Desaparece la empresa familiar y se convierte en 2 empresas, una de artes gráficas y otra de naipes. La de naipes deciden llevarla, que es la que les interesa, llevarla al polígono industrial de Gohain, y en la de artes gráficas es la que mientras tanto sigue funcionando y produciendo naipes, pero diciendo que es naipes la que lo produce. Bueno, la cosa es que artes gráficas se va a pique, y en el 2006 me parece ya desaparece del todo, y queda naipes, que naipes sigue, pero no tiene nada que ver ni con la empresa anterior ni con el espíritu de la empresa de Fournier. Bueno, pues una investigación que ha fraguado en un libro que se titula, Juan, recuérdanos, por favor. Los Fournier, la aventura de los naipes, de Paz Larrumbide, publicado por Ediciones San Soleil, de Vitoria-Gasteiz, como siempre muy bien editado, un libro muy atractivo, muy ilustrado, además de muy interesante y muy bien escrito, como acabamos de ver, que bueno, recomiendo su lectura juntamente con la visita que también nos lo ha recomendado Paz al Museo Fournier. El que venga a Vitoria que vaya a verlo, que merece la pena. Muy bien. Pues apuntada la recomendación, Paz Larrumbide, eskerrik asko, y Juan, a ti también. Hasta pronto. Agur. Agur. Eskerrik asko, agur. Agur. En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol, con Eva Caballero.